En el siglo XVI, la Iglesia Católica tenía un gran poder político y económico. Una práctica controversial era la venta de indulgencias, que permitía a las personas obtener el perdón de sus pecados a cambio de dinero. Ante esta situación, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero presentó sus 95 tesis en Wittenberg. Aunque su intención inicial era abrir un debate académico, el documento se difundió rápidamente y tuvo un gran impacto. Las principales ideas de sus tesis eran: la fe es el único camino para alcanzar la salvación, no las buenas obras ni el pago de indulgencias. La Biblia es la única fuente legítima de autoridad religiosa. Se cuestiona la autoridad del Papa y se denuncia la corrupción dentro del clero. Como resultado, en 1521, Lutero fue excomulgado de la Iglesia, pero su movimiento reformista ganó apoyo, especialmente entre los príncipes alemanes. La ruptura con la Iglesia Católica. Las motivaciones fueron el cansancio ante los abusos eclesiásticos, el interés político que tenían algunos reyes y príncipes de liberarse del control que tenía el Papa sobre ellos. Los cambios doctrinales fueron el rechazo de la veneración a santos e imágenes, la supresión del celibato sacerdotal, los cultos en lengua vernácula, no en latín. Las principales ramas protestantes fueron el luteranismo, que se estableció en Alemania, que rechaza 5 de los 7 sacramentos, ya que solo mantiene como sacramentos, llama Lutero como verdaderos, el bautismo y la Eucaristía. La segunda rama protestante es el calvinismo, que se desarrolló en Suiza y en Francia, que predica la predestinación, es decir, que cuando nacemos ya estamos destinados a ser salvados o ya estamos condenados. El anglicanismo surgió en Inglaterra. Enrique VIII rompió con Roma al no recibir el permiso que él quería divorciarse de su esposa. Pero como se separó de la iglesia, logró hacerlo y fundó la iglesia anglicana, que se había separado pues de todo lo que tuviera que ver con el Papa. El papel de la imprenta en la Reforma Protestante. Impacto tecnológico. La imprenta en 1440 permitió la reproducción rápida y barata de texto. Importancia para la Reforma. Lutero tradujo la Biblia al alemán, facilitando el acceso directo a la escritura. Panfletos, sermones y tratados reformistas circularon ampliamente. Esto generó una revolución en la alfabetización y el pensamiento religioso. Resultados: mayor autonomía religiosa, formación de una opinión pública crítica, disminución del control ideológico de la Iglesia. La Reforma Protestante en diferentes países. Alemania. Martín Lutero inició la Reforma en 1517, al publicar sus 95 tesis en Wittenberg, criticando la venta de indulgencias. Tradujo la Biblia al alemán, lo que ayudó a la alfabetización y al desarrollo del idioma. La imprenta facilitó la rápida difusión de sus ideas por toda Europa. El apoyo de príncipes alemanes permitió consolidar el luteranismo en sus territorios. Las guerras de religión culminaron con la Paz de Augsburgo en 1555, que permitió a cada gobernante elegir la religión oficial de su región. Suiza. Ulrich Zwinglio, reformador en Zúrich, negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, diferenciándose de Lutero. Zwinglio murió en batalla durante los conflictos religiosos, guerras de Capel.
Juan Calvino estableció una teocracia en Ginebra basada en una conducta moral estricta. Promovió la doctrina de la predestinación y el trabajo disciplinado. El calvinismo se extendió a Francia, Escocia, los Países Bajos y partes de Europa Oriental. Francia. El calvinismo se difundió entre las nobles y la burguesía. Sus seguidores fueron conocidos como hugonotes. Estos protestantes fueron perseguidos violentamente por la monarquía católica. La noche de San Bartolomé en 1572 fue una masacre de miles de hugonotes en París y otras ciudades. Las guerras de religión entre católicos y protestantes duraron varias décadas. El Edicto de Nantes en 1598 garantizó la libertad de culto a los protestantes, aunque fue revocado en 1685. Inglaterra. En 1534, el rey Enrique VIII promulgó el Acta de Supremacia, proclamándose jefe supremo de la Iglesia anglicana. Rompió con el Papa tras el rechazo a la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Su hija María Tudor intentó restaurar el catolicismo y persiguió a protestantes, por lo que fue conocida como Bloody Mary. Con Isabel I se consolidó el anglicanismo como religión oficial, buscando un equilibrio entre catolicismo y protestantismo. La Iglesia anglicana adoptó una liturgia protestante con una estructura externa similar a la católica. La Contrarreforma o Reforma Católica. Objetivo: recuperar fieles, reformar abusos internos y frenar el avance protestante. Concilio de Trento. Reafirmación de dogmas católicos, salvación por fe y obras, 7 sacramentos, autoridad del Papa. Reforma del clero, mayor disciplina y formación en seminarios. Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, enfocada en la educación, las misiones y la lucha contra el protestantismo. Arte y propaganda. Se impulsó el arte barroco para emocionar y educar al pueblo. Se prohibieron libros heréticos. En tiempos de sombras y silencio, cuando la palabra era cadenas y la fe un negocio, un hombre enclaustrado entre muros y manuscritos comenzó a escuchar, no una voz, sino un clamor profundo, el de la conciencia. Así comienza la voz del martillo. Pero más me duelen las injusticias de la iglesia. Martín, ¿no has dormido en toda la noche? No puedo. El alma no descansa cuando la conciencia arde. Escribo verdades que no puedo callar. El arrepentimiento no se compra con oro, sino con un corazón puro. ¿Qué es esto? Son mis 95 tesis. Escribo y me quejo del abuso de la iglesia de las indulgencias.
El pueblo merece la verdad. Sí, pero ¿qué harás con esto? Las pondré en la puerta de la iglesia para que todos la vean, para que todos piensen. Las palabras de Lutero no quedaron encerradas en un pergamino. El golpe de su martillo no solo fue de madera contra puerta, fue de ideas contra muros antiguos, y en Roma esa voz ya se escuchaba con temor. Por cada moneda que suena en el cofre, un alma asciende del purgatorio. ¿Cómo hace simple fraile de desafiar esta santa labor? Sus palabras esparcen como fuego. La gente duda. Hereje, debes retractarlo. Lo convocaremos. Él explicará sus ideas. Volverán con él. Las llamas del conflicto se encendían. Roma no tolera desafíos, pero Lutero, armado solo con su conciencia y la escritura, no dio un paso atrás. La Dieta de Augsburgo sería el escenario de una lucha que no era solo teológica, era el alma del pueblo lo que estaba en juego. Martín Lutero, renunciarás a tus tesis y te someterás a la autoridad de Roma. Renunciar. No pienso hacerlo sin ser convencido por la razón y las escrituras. Ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Eso es rebelión. No es rebelión, es valentía. Lutero no está solo. Cada palabra suya despierta almas dormidas. Entonces estás el comulgado. Que así sea. Que Dios me bendiga. Amén. Excomulgado, perseguido, condenado, pero jamás silenciado. El eco de Lutero se convirtió en himno, y en los templos, en los hogares, en los corazones, nacía algo nuevo, la Reforma.
toda la iglesia. Miraremos la Biblia, que no está encadenada. Palabras que tuvieron una llama que jamás se apagará. Juntos empezaremos una nueva vida. Yo no quise separar la iglesia. Yo quise sanarla. Y si esta es la cruz que tengo que cargar, la cargaré con esperanza. La voz del martillo no solo quebró puertas, abrió caminos de pensamiento, de fe consciente, de palabra libre. Y aunque el precio fue alto, lo que comenzó con un clavo sigue resonando 5 siglos después. Y hoy, donde antes hubo silencio, se escucha el eco de nuevas voces que leen, que piensan, que creen por convicción y no por imposición, porque una llama que nace de la verdad no muere, solo enciende otras. Directora, quisiera comenzar esta entrevista preguntándole cómo se encuentra. Yo muy bien, gracias a Dios en este día. Gracias. Estas preguntas son sobre la reforma protestante y nos interesa saber cuál es su opinión personal. ¿Qué enseñanza le deja a usted la reforma protestante en su vida de fe? Desde lo que aprendí en la universidad me enseñaron acerca de la reforma protestante. Es un pensamiento que surge en ese momento y se vio con malos ojos el que hubiera una opinión diferente. En mi vida como religiosa, me ha permitido hacer la diferencia entre lo que se vuelve una ideología o lo que es en realidad una religión. ¿Cree que hoy en día existen tensiones similares dentro de la iglesia como las que existían en el siglo XVI? Lamentablemente pudiera decir que sí existen estas, yo le llamaría como corrientes. Y para mí es como muy triste porque me animaría a decir que se está negociando con la fe de las personas. Grupos, llamémosle así, líderes que desde la fe o la religión buscan aprovecharse, lastimosamente buscan aprovecharse de la ingenuidad y de la creencia de la persona. Desde su experiencia, ¿cómo se puede fomentar el diálogo entre católicos y protestantes? Precisamente en estos días estaba viendo un video que con toda la realidad que tenemos en Panamá, hay una presentación, un discurso que se unieron el obispo de la Iglesia Anglicana aquí en Panamá, el obispo de la Iglesia Ortodoxa, que es de la Unión Europea, y Monseñor Ulloa. Y los tres me pareció un gesto muy ecuménico, como se llama, porque tres diferentes expresiones de fe se unen para un mismo propósito, de que el respeto, la justicia en Panamá, independientemente del pensamiento, permita que todos tengamos derecho a nuestros
a la salud, a la vivienda, a la educación, en justicia. Eso para mí fue educativo, el ver que tres confesiones diferentes pudieran unirse con un mismo propósito, que es la unidad de los cristianos o la unidad de todas las personas. ¿Considera que algunas de las reformas que pidió Lutero siguen siendo válidas o necesarias hoy? Sí. Luego de conocer el sueño de Martín Lutero, que creo que a ustedes se les ha compartido, Martín Lutero era de la Iglesia Católica y en su momento creyó que no compartía el pensamiento precisamente de la Iglesia. Sin embargo, su anhelo lo haría como vigente para nuestros tiempos, porque siempre apuntó al conocimiento de Jesucristo y a sus enseñanzas, a la vivencia de sus enseñanzas. ¿Qué importancia tiene para usted el ecumenismo y la unidad entre los cristianos? El ecumenismo es un anhelo también de la Iglesia Católica y lo impulsa Juan Pablo II. Juan Pablo II en 1986 convoca a todas las religiones y profesiones de fe en Asís. Y desde nuestra espiritualidad franciscana es lindo porque para Juan Pablo II, aunque no era religioso, me refiero que era de una comunidad religiosa, él vio en Francisco de Asís el ideal de ser todos hermanos, independientemente, repito, de una confesión diferente. Y he tenido experiencias de conversar con hermanos evangélicos y, como yo les digo, creo que la religión no es para cuestionar, la religión es para nosotros crecer en esa experiencia de Dios. ¿Cómo cree que la reforma protestante influye en la Iglesia Católica actual? Actualmente es bien diferente de lo que Martín Lutero o Calvino quisieron buscar en su momento. Existe la Iglesia Anglicana y ellos casi que comparten todo lo mismo que la Iglesia Católica, a excepción de que ellos les permiten tener su matrimonio y su familia. Pero su celebración es todo, lo que nos da a entender que la Iglesia Católica no es que sea la mejor, es la que más cercana a la enseñanza de Jesús se mantiene. Esa es la diferencia, me atrevería a decirlo. Para culminar la entrevista, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Qué papel juegan los protestantes en el panorama religioso actual, especialmente en América Latina? Insisto, a lo largo de los años, la participación evangélica o protestante ha ido desvirtuando. Ese primer sueño o ese ideal de quienes fundaron estas sectas, ¿verdad? Hoy día el énfasis está en poder aprovecharse de la fe, porque todos nacemos con esa virtud. Eso no lo compramos en la tienda, eso no lo aprendemos en la escuela. La fe es un regalo de Dios. Y cualquier persona que usted le pregunte, así sean nuestros pueblos originarios, ellos tienen fe de que hay un ser superior. Y hay algunos líderes protestantes
que desde ese valor teológico se están aprovechando precisamente de quienes los ven frágiles o débiles para poder entonces sostener su fe o afianzarse precisamente en esa experiencia de Dios. Muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto, Aníbal. Gracias, Pablo, también. Y felicitaciones al grupo por el trabajo que están haciendo. Ojalá esto les permita también afianzarse en el Dios que ustedes recibieron, el Dios de Jesús, y que a través del bautismo nos llama a ser uno con Dios, ¿verdad? Muchas gracias. Con mucho gusto. Comencemos diciendo que Martín Lutero es un religioso de la Iglesia Católica formado en esta doctrina, pero su pensamiento y su crítica a la manera como la Iglesia veía, sobre todo influenciada por la política de su tiempo, le llevó a presentar las 95 tesis, que fue un llamado de atención para que el Evangelio se viviera al pie como le enseñó Jesucristo. Esto llevó a la Iglesia Católica a cuestionarse y a celebrar el Concilio de Trento, donde encontró nuevos caminos para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Me quemé, pero me lastiman más. Renunciarás a tus tesis y te someterás a la autoridad de Roma. Renunciar. No pienso hacerlo sin el convencimiento de las escrituras y la razón. Ir contra de la conciencia no es ni justo ni seguro. Eso es rebelión. Pero no está solo. Cada palabra suya despierta nuestro universo. Me quemé, pero me lastiman más. Oye, sí se prendía. Espérate que salió bien. Pero más me duele. ¿Cómo? Día 270 del reto. Una paralela más por día. Una paralela más por día. Pero más me duelen. Se te nota que...